información. Vamos a saludar a Alicia Rubio, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Alicia. Hola, buenos días. Encantada de participar en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se prepara esta Semana Santa? Bueno, pues bueno, con tranquilidad, porque la verdad es que pasó momentos muy malos precisamente por denunciar esto que se está hablando y que me gustaría puntualizar unas cosas que los otros contertulios... No te preocupes, que vas a puntualizar hoy, que vas a estar todo el programa con nosotros en la Sí, tertulia, y vas a puntualizar sí, muchísimas pero cosas. Pero una primera impresión la primera sobre impresión... esta idea que tiene la señora Cristina Vamos Cifuentes a de ver. implantar esta asignatura. Vamos a ver. Primero, no tenemos ninguna razón para pensar que es optativa, por una razón, porque se está confundiendo los créditos de libre configuración de las universidades, que son optativos, con lo que se llama las asignaturas de libre configuración en la ley educativa, que significa asignaturas que pertenecen a las comunidades autónomas. Es decir, que cada comunidad autónoma puede, en un tercio del currículum escolar educativo, meter asignaturas de su interés, como puede ser el euskera en el País Vasco, como puede ser cualquier asignatura. Eso no quiere decir que sean optativas. Están en libre configuración y, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos una asignatura que es obligatoria en primero, segundo y cuarto de eso, que se llama Tecnología, Programación y Robótica, y es de libre configuración, y es obligatoria. Entonces, lo primero que hay que pensar es eso, que no hay que confundir una cosa con la otra. Teniendo en cuenta lo que pone en la ley, que es que todos los alumnos desde los 6 hasta los 18 años van a recibir conocimientos, información y visión positiva del movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, no hay ninguna razón para pensar que alguna parte de esa población juvenil se vaya a quedar sin el extraordinario beneficio de recibir esa asignatura. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro, que no tiene por qué ser optativa. Y la segunda cosa que hay que tener muy clara es que, curiosamente, y sin haber sacado los reglamentos que desarrollan la ley, ya se está sacando una asignatura. Es decir, que hay muchísima prisa, muchísima prisa. ¿Y Yo por qué ahí lo cree que dejo tiene caer. tanta prisa la presidenta? Pues eso es lo que me pregunto yo. Es decir, realmente es tan importante que nuestros críos sepan que hay personas homosexuales, se les tiene que decir que hay que aceptar a todo el mundo y ya está. Pero realmente da esto lugar para que esté efectivamente transversalizada, que eso significa que tiene que estar tocado este tema en todas las asignaturas. Es decir, es un tema tan importante, es un Oye, tema tan determinante. ¿no pensáis también una cosa? Sabéis que desde el día 23 de junio hasta el 3 de julio se realiza en Madrid el World Pride, que es es el evento mundial de referencia del colectivo LGTB. En Madrid se van a dar según los datos que figuran y que se comentan, más de 2 millones de personas que van a venir a Madrid, y con una inversión o una repercusión para toda la economía madrileña de más de 300 millones de euros. ¿No pensáis también que puede ser algo referente de que si va a haber toda esta gente, todo este tipo de colectivo, de personas normales y corrientes que con una condición sexual la que cada uno ha querido tener, pero que si Madrid va a ser la capital mundial del colectivo, del World Pride, como se llama a nivel mundial, y que esto es un referente a nivel internacional, Hombre, ¿puede ser un aprovechamiento de eso? la verdad que bienvenido todo lo que sea inversión para Madrid. Y en cierto modo, pues yo creo que es una cosa no tiene mucho que ver, porque esto son unas políticas ya a nivel internacional que se está metiendo en todos los países civilizados. Y lo cierto que bueno, yo pienso que se está sacando un poco las cosas de quicio en ese sentido. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos con la polémica Ley Cifuentes. Son las 8:33 de la mañana y continuamos aquí en Madrid al rojo, más rojo que nunca. Y estábamos hablando de esa polémica asignatura que quiere meter en las escuelas la señora Cristina Cifuentes. Aarón, te habíamos dejado con la palabra pedida. Nada, simplemente a colación de las palabras del compañero, que antes subrayaba el tema, el trasfondo económico y turístico que comporta el tema del World Pride. Yo creo que con ese tipo de declaraciones a lo mejor se desprestigia un poco el fondo de la cuestión, el fondo social que se derivaría de ese Día del Orgullo Gay,
también es verdad que se desprestigia un poco, edición tras edición, el tipo de eventos que se realizan. Y pues creo que esto va un poco también en detrimento de esa concienciación, de esa integración social de todos estos colectivos, que al final no son colectivos, sino que son personas normales y corrientes, que en el fondo también entiendo un poco que se implementen ciertas asignaturas para concienciar a la sociedad, a los más pequeños, no entrando en temas muy escabrosos, en temas sexuales, pero sí de concienciación social sobre estos colectivos que al final, pues lo que digo, dejan de ser colectivos para integrarse en la sociedad. Alicia, ¿qué opinas porque se estén utilizando a determinados colectivos, pues de mujeres, de gays, de lesbianas, de transexuales, de bisexuales, colectivos de extranjeros? Al final se están haciendo tantas leyes, entre comillas, de discriminación positiva, que estamos volviendo a esta sociedad cada vez más injusta, porque eso que dice la Constitución, de que todos somos iguales ante la ley, en obligaciones y derechos, la verdad que la mitad de los derechos, por ejemplo, de los hombres aquí en España, ya no existe igualdad ante la ley, ya no existe presunción de inocencia, y lo siguiente que será. Jesús, de hombres y hombres. Vamos Bien. a ver, es que realmente nuestros derechos constitucionales estaban garantizados en la Constitución, y de hecho estos colectivos, cualquier persona tenía garantizados sus derechos. Una sociedad libre poco a poco va admitiendo y va aceptando de una manera normal, pues lo mismo las opciones sexuales que cualquier otra cosa. Sin embargo, esto es una ingeniería social, esto tiene otro objetivo, porque realmente cualquier discriminación positiva resulta negativa para el resto. O sea, no se puede hacer una discriminación positiva sin dejar atrás un grupo de personas, sea mayor o menor. Entonces, se están generando efectivamente cantidad de discriminaciones positivas que además no nos benefician a los colectivos que se supone que benefician, porque yo como mujer soy totalmente contraria al feminismo, soy totalmente contraria a que se vulneren derechos constitucionales de los varones en beneficio de las mujeres, y eso les pasa también a muchas personas homosexuales con sentido común y que no están metidas en estos lobbies homosexualistas. Esto es otra cosa. Entonces, esto es una ingeniería social que busca otros objetivos y que además proviene de la ONU y proviene ya de la Unión Europea también. Es decir, estas leyes de LGTBI se están tratando de implantar en países hispanoamericanos con mayor o menor éxito, con muchísima contestación social, y sin embargo, los gobiernos hacen cero caso a la opinión de la población, incluso son conscientes de que vulneran derechos fundamentales, porque esta asignatura LGTBI, de forma obligatoria, vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y sus valores, porque los valores LGBTI deben ser respetados como cualquier otro valor, pero lo que no puede de ninguna manera es ser impuestos. Y ese es el problema. Es decir, la ideología de género es una ideología, y en este momento está tratando incluso en muchos ámbitos de sustituir a la ciencia, lo cual es ridículo. Y se ha convertido además en una moral estatal. Esa moral estatal debería darse en una asignatura amplia de filosofía, en la que lo mismo, que a los niños no se les obliga a seguir los parámetros de Kant o los parámetros de Hegel, tampoco se debería obligar a los parámetros de esta ideología, porque es una ideología, no tiene ninguna base científica, resulta que se dan como si fueran ciencia. Claro, esto es una vulneración de derechos fundamentales y un error monumental. Se ha quitado la filosofía para meter una serie de asignaturas absolutamente inanes, y es lo que digo, o sea, con conceptos y cosas que no están socialmente admitidos. Una cosa es que admitimos a las personas homosexuales y que tengan los mismos derechos como es natural que cualquiera, y ya está. Y otra cosa es que tengamos que asumir determinados comportamientos como positivos o determinadas cosas que no nos puedan parecer adecuadas a determinadas edades que les den a nuestros hijos. Oye, y una pregunta. En este conflicto de intereses, ¿las APAs se les ha pedido apoyo o información? ¿Eso les ha explicado algo? No, vamos a ver. En realidad la gente no sabe el fondo de todo esto, porque la gente es buenista y dice, tenemos que aceptar a todos. Hombre, naturalmente. Otra cosa es que nos vulneren derechos fundamentales para que determinados colectivos, que ya digo que no incluyen a todos sus miembros, tengan privilegios. Y es lo que la gente no sabe. A las APAs ni se les pregunta ni nada. Además, las APAs
están falsamente representadas por una serie de hiperasociaciones en las que los padres, por ejemplo, y a mí me ha pasado ser de la FAPA, pertenecer a la FAPA Ginés de los Ríos, con la que no tengo nada en común, simplemente porque como llevaba a mis hijos en un colegio público a las actividades extraescolares, te encuentras con que tienes que ser miembro de ese APA. Y ese APA pertenece a una serie de FAPAs, de federaciones de APAs, ideológicamente contrarias a los padres que lo formamos, y sin embargo se supone que somos parte de ese colectivo al que jamás se le pregunta. Y ahí hay un señor ahí arriba opinando sobre los deberes y opinando sobre todo sin que haya preguntado a las APAs ni a nadie. Tampoco a los profesores, cuando se hizo esta ley fatalmente hecha, se nos ha preguntado nada. Es decir, los que estamos allí en las aulas, los padres de los hijos, no pintamos nada en esto. La pregunta yo creo que se ha dejado aquí sobre la mesa, que ha dejado Alicia Rubio, es la siguiente. Estamos en un proceso de ingeniería social para cambiarnos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestras costumbres, no solo ya con esta ley, ¿no? Sino con multitud de leyes que de alguna forma quieren transformar la sociedad hacia otra sociedad que no sabemos dónde va a llegar, Pedro. Bueno, pues parece ser que es lo que se tiende, ¿no? Y luego, a raíz de esto, lo que decía Alicia, otra cosa, a la agrupación y al colectivo Hazte Oír, yo creo que lo van a poner más en boga y de moda, ¿no? Este nuevo proyecto de ley, ¿o no? No, pero si ya no es cuestión del colectivo Hazte Oír, yo quiero saber tu opinión de si se está haciendo ese cambio, esa ingeniería social en la sociedad española, no solo ya con esto es una con parte, otras muchas cosas, esto es una parte más, en las políticas de género es una parte más, son con muchos elementos, o sea, que lo ves constantemente en la sociedad, o sea, la sociedad actual, pues lógicamente tiene que evolucionar en mayor convivencia, etcétera, pero muchas veces en vez de ser más respetuosos con los demás, de comportarnos mejor con los demás, nos estamos convirtiendo casi en más inhumanos, ¿no? Yo creo que también la sociedad está cambiando los valores, ¿no?, que teníamos antiguamente, ¿no? Unas normas establecidas o pactadas o enseñadas por nuestra familia, por nuestros padres, que luego evidentemente cuando ibas al colegio te lo apoyaban y te lo incrementaban. Yo creo que a lo mejor estos cambios que se están intentando realizar para una nueva sociedad, para un nuevo pensamiento, pues no lo sé cómo puede afectar a las nuevas generaciones. Yo creo que con el tiempo se verá. Ahora mismo, pues a todos nos pilla de paso. Yo creo que cuando escuchas estas cosas en la prensa o en la radio, en los medios de comunicación, pues te ríes, ¿no? Dices, vale, otra cosa más. ¿Estará vigente? Pues habrá que ver con el tiempo, dentro de unos años, qué ocurrirá. Quizás habría que también ver si esas normas y principios que nos inculcaban desde casa pues han evolucionado, como dice Jesús. También aquí me gustaría reseñar el tema torticero de cuando se hacen este tipo de políticas. Sí que es verdad que siempre las asociaciones pues han pedido más una portavocía pública, y ahora parece que todos los partidos se han unido al carro, que sería lo adecuado, pero no en el fondo, como digo, sino más bien a ver quién agarra a esta asociación, quién agarra a otra, quién abandera ciertos principios, y en esa lucha entre partidos yo creo que es donde se pierde todo el trasfondo, y bueno, y derivamos también en el tema de la actual tertulia de leyes para a ver quién capta más votos de determinados colectivos. Yo creo que se desprestigia todo eso, y como decía a lo mejor Alicia, por ese uso político que se está dando a todo este entramado de colectivos, que sus reclamaciones son adecuadas, pero que las están utilizando para obtener pues ese rédito político. Bueno, básicamente lo que estás diciendo es que los representantes de determinados colectivos, más que representar a esos colectivos, están representando a ideologías políticas, ¿no, Alicia? Sí. Bueno, si hablamos de los valores, desde luego los valores han ido variando a un relativismo en el que todo es justificable. Y no hay cosas buenas y cosas malas, todo es regular, todo se puede justificar, y claro, hemos llegado a un punto en el que cualquier cosa es válida. Los colectivos, más que, en realidad, los partidos más que votos, porque al fin y al cabo son colectivos minoritarios, lo que buscan son redes clientelares. Todos estos movimientos, como se ha visto con el lobby feminista y en este caso con el PSOE, que tiene un poderoso lobby feminista, efectivamente Podemos tiene un poderoso lobby feminista, y son Ciudadanos y el PP los que tienen un poderoso lobby homosexualista, que efectivamente los partidos
han sido tomados por estos colectivos y estos colectivos por los partidos, porque esto sirve para generar, es decir, un montón de dinero público que va a estas políticas y que estas políticas, además, nadie espera que tengan ningún resultado o vamos, o no van a tener, estamos en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de la famosa violencia de género. Oye, Alicia, disculpa una aquí cosa. seguimos con las mismas mujeres muertas y llevamos miles y miles y miles de millones de euros invertidos en nada. Alicia, una Sí. pregunta que te quería hacer. ¿No consideras que esto también es moda? No hagáis preguntas, no hagáis preguntas cruzadas, porque nos vamos a tener que ir a publicidad y voy a tener que cortar de golpe de repente. Por lo tanto, no hagáis preguntas cruzadas. Debatir, pero no hagáis preguntas cruzadas. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. Y... ¿Me coartas mi derecho? Sí, por supuesto que te lo cuarto, porque estoy en mi obligación. Igual que en el colegio tampoco te dejan hablar cuando quieren, aquí tampoco hay que cumplir unas normas. Nos vamos a publicidad. Pero luego sigo yo un momento. Sí, por supuesto, no hay problema. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes. Son las 8:47 de la mañana, continuamos aquí en Madrid al Rojo y... Querida Alicia, no se crea usted que somos como ese colegio de Guadalajara que no le permitió dar su charla para presentar el libro. Le devolvemos la palabra porque aquí cumplimos a rajatabla la escaleta de la radio, pero dejamos hablar a todo el mundo. Hombre, no fue un colegio, fue la biblioteca, la biblioteca pública de Guadalajara, que es estatal, pero que tiene, digamos, gestión autonómica. O sea, fue Castilla-La Mancha la que no me dejó, pero bueno, que lo que iba a decir es que realmente que todas estas legislaciones que no son moda porque obedecen a un plan organizado, ya digo que en muchos países sudamericanos están teniendo los mismos problemas y además es que tienen asesores de la ONU, los gobiernos, para implantar estas leyes, o sea que ya ni disimulan, es decir, ya están yendo ya con los tanques para implantar este tipo de ideología, que no genera de ninguna manera un beneficio social. Porque creo que las leyes, en el caso de que haya cualquier conflicto, cualquier discriminación a una persona, hay una serie de leyes que protegen y que tratarían casos particulares. Estas leyes de discriminación positiva acaban generando muchísimo odio, porque lo mismo que está generándose un machismo reactivo, que le llamo yo, de hombres que han sido masacrados por la Ley Integral de Violencia de Género, que han sido acusados falsamente, les han destruido la dignidad, etcétera, etcétera, se están volviendo misóginos, porque es así, porque consideran, es decir, a veces es difícil distinguir las personas que te han hecho daño del colectivo al que pertenecen. Entonces, que naturalmente una abogada feminista ha asesorado a su mujer, le han hecho la vida imposible, odia a las mujeres, y en este caso, a la larga, estas leyes de discriminación positiva de los colectivos LGTBI acabarán generando personas afectadas que odiarán al colectivo y acabarán pagándolo sobre personas particulares. Es decir, todo esto lo único que hace es enfrentarnos como personas y como colectivos. O sea, una cosa absolutamente ridícula y demencial, pero que los políticos saben que divide y vencerás. O sea, que esto es mucho más que una moda, de verdad, ¿eh? Créanme que si fuera una ridícula moda, pues no tendría tanto problema. Y cambiamos de tema y nos vamos a la Semana Santa de Madrid, donde la señora Carmena y sus concejales plantan a las procesiones esta tradición de nuestra costumbre, de nuestra cultura milenaria, que se celebra con mucha pasión, es la muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo hecho hombre, y que los madrileños y el resto de españoles pues celebran con tanta pasión. Ayer me estaba hablando una señora que era ucraniana y me decía que en su país celebraban con más pasión la Semana Santa. Digo, hombre, aquí en Madrid hay muchísima pasión, digo, pero si te fueras al resto de España se quedarían alucinados, porque la Semana Santa ya no es algo religioso, es yo creo algo de lo que podemos presumir desde el punto de vista cultural, artístico. Es algo representativo de la propia España, Pedro. Sí, hombre, en Madrid cada día y cada año, de hecho, la Semana Santa es más importante. No se nos olvide, en Semana Santa, aparte de fe religiosa, también existe otra serie de conceptos como es, por decirlo, un marketing religioso, un marketing cultural, un marketing gastronómico. En Madrid viene muchísima gente internacional y nacional a visitar Madrid, aparte evidentemente de ir a ver
los actos religiosos, los pasos, pero se come, se visita, se ve, hay cultura. Y hay que aprovecharse de eso, porque no solamente la Semana Santa es devoción, es fe, son otras miles de cosas. Es turismo, es vacaciones, y por ello yo creo que también es una parte. Es trabajo. También. Es trabajo para miles de personas que no tienen trabajo, o sea, que genera, digamos, pues unos ingresos extraordinarios no solo para la arca del Estado, sino para también las carteras de los diferentes ciudadanos. Yo ayer hablaba con gente de hoteles en Madrid, me decían que la ocupación hotelera en Madrid está casi a un 90% en esta Semana Santa. Ojo, eso es muy importante, ¿eh? Quizás sobre lo que dice usted, ahí entra un poco la diferencia entre lo que viene siendo la fe, que encara más un ámbito personal, y luego la religión, que es como, digamos, que lo estamos expresando todos en el tema de la Semana Santa, que son las tradiciones. Que la fe, hay que separar la fe de la religión. Hombre, la fe, Explíquese usted, señor Aarón. Entendiendo como tal, la fe, digamos que requiere un trato personal. Dirá que hay que separar la fe, digamos, del ámbito cultural que representa la Semana Santa y la tradición. No, la religión es más bien como un acto social, donde se expresan pues términos de... Hombre, la religión no es un acto social, la religión y la fe van unidas en no, un solo punto. La fe es algo personal, es algo individual. Hombre, la religión es un acto social. No. Bueno, no confundamos, esto es otro tema, pero... No confundamos a la gente, porque la fe y la religión es la misma cosa. Otra cosa es lo que representa la Semana Santa, que aunque no seas creyente, pues lógicamente es algo atractivo para todo el mundo. Yo puedo tener fe, pero no a lo mejor en su religión. Correcto. Claro, sí, por supuesto. Pues ahí está. Pero esto era una apreciación mía. Tener fe no puedes tener tu religión porque eres musulmán, pero lógicamente tú no celebras la Semana Santa como el que tiene fe. Pero sí puedes coger, como otra persona, ver actos, digamos, culturales que respetan y que atraen ese turismo, que es lo que estamos hablando. Lo que estoy diciendo es que sí que hay un nexo entre lo que viene siendo lo espiritual, lo individual, con ese acto social, que es lo que estamos hablando, que es la tradición, que por ejemplo a mí me gusta bastante, y luego pues tiene el atractivo turístico que existe. En esa diferenciación. Por ejemplo, a colación de lo de Carmena, que no asistiera a este tipo de actos, me recuerda un poco al Día del Apóstol en Santiago de Compostela, cuando las mareas entraron en el gobierno y se creó gran revuelo porque no querían aparecer en ese tipo de actos. Creo que en estas situaciones no solo gobiernan para los suyos, sino también hay que exigirles una responsabilidad, un respeto hacia ciertas tradiciones, y yo entiendo que pueden tener sus principios, pero esos principios, lo que digo, de fe y de religión, hay que separarlos un poco ya cuando estás representando a toda esa población y representando a esa cultura y a esa tradición. Alicia. Sí, bueno, en esto último que ha dicho mi contertulio, desde luego estoy de acuerdo. Es decir, estas personas, ya Manuela Carmena, a determinados niveles no es Manuela Carmena, es la alcaldesa de Madrid. Entonces, su obligación es participar en los actos que son importantes en la ciudad de Madrid, como pueden ser las procesiones en las que tradicionalmente el alcalde o la alcaldesa vaya. Entonces, esta gente lo que le pasa es que confunde su forma de pensar con su cargo y su persona particular con su cargo. Desde luego que las procesiones, con independencia de que uno sea creyente o no, son un acto cultural de capital importancia. Yo me he venido a Murcia a ver la procesión de los Salcillos. Es decir, tenemos una iconografía extraordinaria, o sea, que es que parece mentira que aunque solo sea por eso no lo valoren. Luego, además, el hecho de que efectivamente ellos están representando a la ciudad de Madrid. No está Manuela Carmena a nivel particular, y cuando era Manuela Carmena podía ir o no ir, o irse a la playa. Pero en el momento en el que es un cargo público, tiene que funcionar como tal. Entonces, esta gente de Podemos, que no es que sean iconoclastas, es que son profundamente, en mi opinión, profundamente incultos y desconocedores tanto de sus obligaciones como de las tradiciones de su país. Pues lo único que hacen es, yo creo, ensuciar las figuras públicas con este tipo de comportamientos. Y luego otro tema, yo creo que ver una institución oficial, a un alcalde, a un concejal, a un edil, a cualquier otra persona, en estos momentos de tensión máxima por la que estamos pasando de seguridad, de hecho, fíjate, ayer la bomba en un partido de fútbol, que no se nos olvide, en Madrid y muchas ciudades de España hay temas importantes de seguridad. Nos darían más facilidad y más seguridad a las propias personas que vamos a esas procesiones o a esos actos de fe, ¿no? Que haya alguien, un representante oficial
¿no? Hablando sobre lo que dice Alicia, sobre la falta a lo mejor de conocimientos, no creo que vayan tampoco muy por ahí los tiros, sino que están en desacuerdo con ciertas ideologías, con ciertas tendencias, con ciertas religiones, pero ese desacuerdo, esa desaprobación no tiene que ir en detrimento de defender pues lo que estamos aquí hablando, defender una serie de tradiciones, una cultura que al final es transversal, eso sí, a toda la sociedad española y creo que forma parte de nuestra idiosincrasia y eso hay que defenderlo políticamente. Personalmente es otro tema, pero sí cuando está representando, como dice, al pueblo de Madrid, a la comunidad de Madrid, pues tiene una obligación para con el pueblo. Igual que habrá personas que no salgan a las procesiones, eso es totalmente legítimo. Lógicamente. Lo que tenemos que estar de acuerdo con lo que dice Aarón. Hay que representar institucionalmente a tu municipio. Tu municipio no es tu ideología, sino son todas las ideologías. Igual que tenemos que respetar, pues cuando se hacen festivales como el Orgullo Gay, y yo estoy de acuerdo que se hagan porque es muy beneficioso para la ciudad, pues también hay que respetar pues los sentimientos religiosos en este momento con la Semana Santa, porque además es muy beneficioso para toda la ciudad, Alicia. Sí, no, indudablemente. Es que no es. A ver, yo creo que es incultura por una razón, porque cuanto más culto es uno, más respetuoso es con las creencias ajenas y sobre todo con el conocimiento de lo que es el propio cargo. Y el propio cargo implica que en una serie de tradiciones, es decir, uno tiene que gobernar para todos, no para algunos. O sea, en este momento la alcaldesa de Madrid es la alcaldesa de todos los madrileños, no de los que odian las procesiones o que no quieren ir a las procesiones, sino de todos. Y entonces es un acto en el que debería estar, pero de todas maneras estas personas, es decir, no gobiernan para todos, gobiernan ideológicamente. Y de hecho todas sus políticas y todos sus gastos están yendo a lo que últimamente se le llama las aficiones de la izquierda. Entonces, cuando uno ve lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en todo este tiempo, ha sido inversión en violencia de género, en leyes LGTBI que han sacado incluso los distritos han sacado leyes LGTBI y el tema de los inmigrantes. Y fin, y el resto de los madrileños, si no eres homosexual, no eres mujer que creas en las cosas estas de las feministas y no eres inmigrante, en realidad no hay políticas. Y como naturalmente las procesiones precisamente son para esa parte de la población, pues no. Pues vamos a dar un aspecto positivo esta Semana Santa y vamos a ver qué nos recomienda nuestro especialista para hacer en Semana Santa aquí en Madrid, Pedro. ¿Qué nos recomiendas? Aparte de comer ese potaje que nos has comentado, esos productos tradicionales. Una recomendación muy rápida porque nos vamos. Pues mira, no solamente de... Tiene 20 segundos. Pues mira, no solo de procesiones. También se puede ir a varios conciertos de música sacra y no sacra que hay. Con lo cual es un abanico muy amplio, fíjate qué sencillo. Bueno, pues si quieren saber todo lo que tienen que hacer aquí en Madrid esta Semana Santa, conecte con el periódico El Distrito, eldistrito.es, y ahí tendrán toda la información, tanto de conciertos, de procesiones, de restaurantes, etcétera. De hecho, yo te quiero pedir una cosa. No, pues ya es que ya terminamos. Señora, bueno, pues te la pido de forma independiente. Señora Alicia, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a los miembros y miembros de la mesa. Gracias. No, yo soy miembro. Es una broma. Y nos despedimos de todos ustedes hasta el lunes que viene, recordándoles que Madrid somos todos, Madrid eres tú, Madrid al rojo, Libertad FM. Hasta mañana.